y algunos testimonios que empiezan a aparecer dan cuenta que verdaderamente esa era Santa Fe la Vieja. Y los restos de los primeros pobladores, de los sectores, digamos, más próximos a los fundadores, ustedes saben que se hacían las iglesias. No todo el mundo está enterrado en las iglesias, pero después vino todo un proceso de puesta en valor de la zona, se construyó el Museo del Sitio, que guarda muchos testimonios encontrados en Santa Fe la Vieja, digamos, que estaban en el museo acá en Santa Fe, y muchos de ellos fueron devueltos, digamos, que están ahora en el Museo del Sitio. ¿Es una zona apartada, sí, aislada, digamos, o está dentro de la ciudad? No está apartada de la actual ciudad. Sí. Y decía que se retiraron también por toda una serie de intercambios y de cuestiones no solamente científicas, los restos verdaderos, es decir, lo que hasta hace poco se podían ver, que eran las personas fallecidas que habían quedado ahí, y se reemplazaron por réplicas. Entonces movilidad y réplicas, sí, decían. ¿Cuáles eran los primeros pobladores de acá de la zona? ¿Quiénes fueron? Bueno, por supuesto que esa era toda una zona de pueblos cazadores-recolectores. Yo me refería ya a las corrientes que vienen desde Paraguay, la famosa cuestión de abrir puertas a la tierra para tratar de fundar poblaciones o ciudades que conectaran con el Río de la Plata. Claro, la corriente colonizadora. Por eso Santa Fe. Claro. Santa Fe, en realidad la corriente baja desde el Paraguay. Desde el Paraguay. Sí. Bueno, ¿quiere que nos pongamos más así cerquita para que podamos conversar? Ahí frente a la casa de los vecinos empiezan a aparecer, a aflorar, y bueno, es un sitio indígena, es un pequeño yacimiento arqueológico en donde inclusive hay restos humanos, y eso empezó a ser trabajado por el equipo de arqueología de la Universidad Nacional de Rosario, y sé que hoy se paró por un tiempo el trabajo arqueológico de investigación, pero que se está siendo retomado, pero han tenido que hacer un traslado porque apareció en una calle, en una zona que no es muy céntrica en esta localidad que es próxima, que se llama Santo Tomé. Pero igual estaban los vecinos ahí, que muchas veces se encargaban de custodiar el sitio arqueológico, ¿no? Así que sí, colonial un poco y nada, indígena acá en el marco de la ciudad nada, como testimonio de sí hay un museo. Pero bueno, ¿cuáles eran los indígenas que había acá? Bueno, eran en su mayor parte cazadores y recolectores, y teníamos a veces como tales movimientos, desplazamientos a larga distancia de mocovíes, de guaycurúes, y los más conocidos que están en las zonas más próximas, pero no propiamente en Santa Fe, toas, guaraníes, todas un poco más al norte, sí que esas eran los grupos que... Pero claro, esta no era una región de... Algunos tenían una práctica de agricultura simple, pero en su mayor parte eran grupos cazadores-recolectores. En esta zona, ustedes saben que es el noroeste, donde estaban los grupos sedentarios, que muchos de ellos habían estado en contacto en algún momento histórico con los incas, en la medida que la dominación inca se ve sentida. El correo que hacía Perú con el Río de la Plata. Claro, y distinto también del caso con el sur del país, etc. Sí, además se separaron con los límites y todo eso, cómo separar el norte. Claro, y el predominio es de grupos cazadores-recolectores, con desplazamientos de largas distancias. Así que bueno, lo que queríamos mostrar era simplemente lo que acá se llama el casco histórico, que hay algunos museos que son interesantes. Si alguno de ustedes se queda hasta más tarde, viajan de regreso tarde, por ahí queda cerca del hotel. Pueden ir por la peatonal, por el centro, que se llama Calle San Martín. Nosotros fuimos. Afuera, ustedes pueden ver, por lo menos afuera, ¿sí? De San Francisco, el Museo Histórico Provincial, que es una casa de un vecino. ¿Esa es la belleza de la Claro, y todo. sí,
estaban todos, nosotros habíamos acordado para poder ir, que estuviesen abiertos. Bueno, estaba muy feo el tiempo. El propósito de este encuentro, que le llamamos hablar de evaluación, que no quiere decir que nos vamos a centrar exclusivamente en la evaluación, en lo que les propusimos, en todo lo que ustedes quieran decir, sino que tal vez haya algunas otras cuestiones que ustedes quieran trabajar o quieran hacer para las cuales queremos conversar. Así que los invito a que las pongamos en común esas cuestiones y las vamos hablando. Lo que ustedes tengan ganas, aprovechando el momento y la experiencia de ustedes. Sobre la evaluación. Sobre lo que quieran. Si yo pensaba sobre la evaluación, por ejemplo, que es porque no se permiten opiniones personales, como no se permite la interpretación de la historia, sino simplemente contestar las preguntas, pareciera simplemente como que alcanza con estudiar y no razonar. Pareciera como que faltaría ahí una opinión del alumno sobre un tema determinado. Por ejemplo, se toca muy poco también la parte alfonsinista. ¿Se toca un poco la prueba? La parte alfonsinista, la regla china se toca casi nada. Se casa muy en la prueba. Sí, En los manuales sí está. Sí, pero muy poco también están los manuales. Ahora que estamos en Muy el poco. cumplimiento de los 30 años de la democracia, nosotros pensamos una que referencia que igual. nosotros hiciéramos como alumnos a esa Creo que Claro. referencia de que Pero ni siquiera los manuales Tenemos están. 30 años. ¿Qué me dicen ustedes con respecto a los últimos? Vamos a diferenciar la cuestión de si había una pregunta sobre eso con la cuestión de los materiales para el estudio que no fueron elaborados precisamente para la categoría D, quiero decir. Sí, estudiamos la categoría B nosotros. Claro. Sí, Sí, no estudiamos fueron la elaborados categoría B. precisamente. Así que todo lo que ustedes digan va a ser sumamente importante. Utilizado nuestra contra. Cuando tengamos nuestro manual para la categoría de próxima. Así que por favor, todo lo que puedan decir. Ustedes consideran el caso de desarrollo de los últimos 30 años en el manual. No, en el manual no, está bastante completo. Lo que nosotros pensábamos que a lo mejor al verse cumplido los 30 años de la democracia, Claro, por el hecho darnos alguna pregunta o algo y Vamos a hacer eso. eso. Claro, preguntas sobre estos últimos 30 años y a la vez que estamos en la Por ejemplo, en conversación. los videos de Canal Encuentro se hablaba mucho ahí de cuando comenzó el neoliberalismo, Sí. con todo el tema de la Primera Guerra Mundial, Ajá. la crisis, el 9/9, todas esas cosas. Entonces, digo, bueno, si en 1983, cuando entra Raúl Alfonsín, el presidente, digo, bueno, entramos en la democracia, Ustedes hablábamos esperaban que, exacto, que algo de eso, Que la prueba que hicimos sí, nosotros, sí. o por lo menos yo en particular, me dicen. pensó eso. Claro, Ahora, o sea, mi opinión personal. perdonen porque a lo mejor sigo sin tener todo claro. Y esto pensando sobre todo del 2014 en adelante, Claro. y ojalá yo siga participando. ¿Ustedes consideran que el manual para la categoría B, en general, ya que estamos con esta cuestión particular de los últimos 30 años, pero les pregunto en general, el manual de la categoría B, ¿cómo lo ven para la D? ¿Me están demandando un manual específico para la D? Eso va a No sé. digamos, ¿qué A dicen? mí, como me gusta tanto leer, Sí, te resulta interesante. Sí, sí. Sí, aclara muchas cosas. y a mí sí. Y por ahí uno lo tiene por experiencia de vida, por haber estado en alguna época, en algún lugar específico, vivir algo. con algún acontecimiento, pero bueno, el manual es como que clarifica muchas cosas que uno por ahí no las sabía tan ya más pulidas, ¿no? Eso está Por bueno. ejemplo, nosotros en Censo, en San Juan, a nosotros el manual que ustedes nos enviaron, en particular, nosotros tenemos una materia que es distribución, ¿sí? Y nos sirvió mucho, incluso con los compañeros, nos han sacado copias porque se ve todo lo del taylorismo y el fordismo, cuando comenzaron y todo eso, entonces todo eso es parte de la edad media, también, o sea, sirve incluso para clases. Nosotros hacemos 3 años nada más, los 3 años tenemos historia, y el año pasado, hasta que yo comencé, dije, no, me voy por biología. El profesor de historia que me acompañó hoy, me decía, el año que viene te va a gustar esto. Justamente el año pasado, él se metió en la página, bueno, dice, participaba, yo soy la banderada de la escuela, y con la escuela nos queríamos inscribir para que
sea, para participar, por lo menos en la provincia. Ella justamente este año también vivió conmigo y bueno, gracias a Dios pasé yo, pero nos quedamos con las ganas del año pasado, porque no estaba. Resulta que sacando toda esa información es muy importante el libro, porque hay muchas cosas que uno, en particular, yo tengo 35 años y sinceramente, si ni bien he vivido un poco, yo nací en el 77, lo que pasó antes no lo sabía, pero otro, me acuerdo mucho de las cosas que me hicieron pequeño. Y eso me ha favorecido mucho. Es muy importante, o sea, lo noto muy completo. Sí, más que nada se basa pero en la parte del alfonsinismo está prácticamente nulo, prácticamente no figura el alfonsinismo. Y además, ya que existe el fordismo y el calorismo y todo eso, ahí sí puede abarcar una opinión. Si bien no es el tema nuestro, pero sí lo que significó las explotaciones hacia el empleado. Todo eso tiene que ir una significación en historia, porque las preguntas están bien que vos las respondas, que uno las responda y diga, bueno, sí, Colón descubrió América, todo bien, pero ¿qué sucedió? ¿Por qué? ¿A qué vino todo eso? ¿Por qué Porque al ser adulto vos tenés o sea, dentro de todo tenemos una ventaja que muchas cosas que las hemos vivido y muchas cosas que las razonamos de otra manera. Y la historia tiene que servir para eso, para que uno tenga su propio, digamos, entendimiento de cada cosa, de cada tema, porque mismo la universidad puede sacar el criterio de todo eso, lo que uno piensa. Pues si no te preguntan lo que vos pensás, es como un examen más para decir, el secundario más completo. Sí. Yo lo que noté... No me cansa, nada. Lo que noté en el libro fueron dos cosas, que habla del peronismo o del primer gobierno de Perón, que habla sobre que se basó en la idea del keynesianismo. Que política de corte keynesiana. Exacto, se basa sobre la idea del keynesianismo. Y no, o sea, eso me llevó a tener que estudiar más profundamente sobre el keynesianismo. Después está la otra parte que habla también del marxismo, entonces también me tuve que llevar, tuve que leer de economía también para poder... Que a continuación de eso también te llevaba a lo que es Lenin y Stalin. También. Y para tratar de entender lo que es el diferente comunismo y todo eso, o sea, es muy lindo, es muy rico, el libro es muy rico porque lleva no solamente a estudiar el libro en sí, sino a estudiar otros libros. Claro, eso ya es más una dimensión individual de la Claro. Por eso digo, es muy rico. Pero me parece muy importante que ustedes aporten lo que les resulta, por qué les resulta interesante, útil, etc. Pero también aquellos espacios vacíos, como acá señalabas, ¿no es cierto? Que a vos te interesaría que acerca del periodo del alfonsinismo hubiese más material, digamos. Claro, porque es un periodo muy importante, prácticamente lo que cambia la historia de la Argentina, mal o bien, uno puede estar de acuerdo o en contra, pero es lo que cambia, es la base fundamental casi de lo que cambia la economía argentina y el trabajo. Lo difícil que fue para él, porque tuvo que hacer... Y la historia tiene que servir para esto, porque si vos no tenés tu opinión, la opinión, yo pienso que la historia es la más importante de todas, pero yo no soy fanático, pero digo, tiene que servir para algo la historia, para que vos saques una conclusión de todo eso. Porque que te pregunten, que vos respondas, está bien, puede ser que estudiaste, te esperaste, y el libro, claro, pero si no hay una impronta personal tuya, claro, vos saques una conclusión de lo que estudiaste, o a qué te lleva, claro, hacia dónde va. Claro, hacia dónde apunta, o hacia dónde apunta el libro. Yo vi mucho que apunta a lo social, a las políticas sociales, de los gobiernos, cómo influyó en la gente. Yo diría que ya ¿Cómo tenemos pasaron al tema todo del mercado, todo eso del monopolio y oligopolio? Bueno, mi carrera, o sea, que tenemos técnica bancaria impositiva. Y le doy así un dato. Cuando pasé esa parte del monopolio y oligopolio, prácticamente con lo que tenía el concepto, casi ni lo entendí y lo terminé entendiendo con el libro. Sí, a mí me pasó Por eso le digo que ese libro lleva a varias materias, Sí. tanto de lo que yo tengo en economía como la introducción que le dije. O sea, estamos a mí porque en particular me encanta. Ahora, ustedes consideran entonces que podría haber algunos temas con mayor desarrollo, pero que en general, por lo menos la experiencia de ustedes, es que el manual brinda una serie de informaciones, de contenidos que resultan interesantes, que resultan importantes, vinculados también con la edad de ustedes, con el nivel que están cursando, que justamente ahora ya la estructura escolar
les permiten anclaje con otras materias. De todas maneras, todo lo que vaya surgiendo y todo lo que ustedes quieran proponer en función de una posible elaboración de un manual específico para la categoría D va a ser bienvenido, sea en este momento o sea después a través de nuestro correo electrónico. Así que ya saben, ustedes son los primeros y como tal les cabe también esta posibilidad de aportarnos la experiencia vivida. Yo quiero decirles que a mi modo de ver, como para empezar, yo he detectado al menos 3 grandes cuestiones que han surgido aquí. Primero, quiero marcarles que tendríamos que diferenciar, me parece, para entendernos mejor, las cuestiones que tienen que ver con la propuesta a través del manual, la propuesta a través de la prueba concretamente, que esto está en el marco de la instancia nacional de la Olimpiada de categoría adultos y que tiene su relación con la evaluación de las informaciones a partir de una necesidad de evaluar que no es la misma, que se da ni con los mismos objetivos, ni con la misma modalidad que se da en el aula todos los días, porque esto es un momento, una instancia dentro de todo un año de trabajo de algo que es una olimpiada y que no le vamos a escapar a esta cuestión de la competencia y en donde, bueno, van a aparecer ganadores, ¿no es cierto? Pero esto, más allá de esto, lo que digo es que tendríamos que diferenciar ese aspecto, la evaluación como tal, el manual por otro lado, y porque acerca del manual debo haber tomado bastante bien nota, creo, no estoy segura, porque ustedes iban rápido, he tomado bastante bien nota de las cosas que han apuntado con respecto al manual. Pero, sin querer, como siempre ocurre en los diálogos entre nosotros, entre las personas, van apareciendo cosas más subterráneas o menos explícitas, diríamos así. Una de las cosas que aparecen a través de esto es que yo quiero con la prueba poder opinar, porque, digamos, no solamente contestar algo que estudié, preguntar y responder. En primer lugar, esto era preguntar y responder. Vamos a partir aclarándolo. Era preguntar y responder. Lo que nosotros elaboramos, que el equipo Olimpiada, parte del equipo Olimpiada elabora, nos lleva a varias reuniones, por eso no quiere decir que sea lo mejor, ni que sean buenísimas. Lo que quiero decir es que es el fruto del trabajo de un equipo dentro del equipo Olimpiada, con reflexiones y con bastante discusión, porque ustedes, al no ser nuestros alumnos directamente, sino indirectamente, siempre estamos preguntándonos, y esto que preguntamos, a ver, porque es distinto el profesor que está todos los días, y que cuando haga una evaluación la hace a partir de la experiencia de cada día que se encuentra con sus alumnos o con su grupo, y que tiene hasta esta palabra la uso o no la uso en la consigna que doy, ¿no es cierto? Es decir, más allá de esos límites, quiero decirles que es una evaluación que, como tal, pretende eso, indagar conocimiento, indagar, o sea, no tiene una característica propia de cualquier evaluación. ¿Cuál es el objetivo básico de una Olimpiada? ¿Cómo? El objetivo básico de una Olimpiada, ¿qué sería? Bueno, es enseñar y aprender, pero en un contexto muy distinto del enseñar y aprender áulico de un grupo que se encuentra, el docente que se encuentra todos los días o 2 veces por semana con un grupo, ¿no es cierto? Es enseñar y aprender, siempre estamos en eso. Pero ahora, hablando de la evaluación, quería decirles, primero les planteé algunos de los límites que tenemos para armar las evaluaciones, más allá de todo lo que reflexionamos y discutimos para hacerlas, no solo de la instancia nacional, sino cuando mandamos ustedes no tienen 3 instancias, tuvieron 2, pero la categoría A, B, C tienen 3 instancias. Entonces armamos para la instancia colegial, para la instancia jurisdiccional o judicial y para la nacional, ¿no? Ustedes tuvieron 2 instancias. Esto es nuestra forma de trabajar, como les digo, el resultado puede tener diferentes miradas y que por eso, en parte por eso hacemos esto. También este encuentro, aunque sea ustedes una mínima parte del universo que participó en la Olimpiada. Ustedes son quienes han arribado a la Claro, pero precisamente por eso, digo yo, por eso yo objeté eso, porque es una prueba de preguntas y respuestas con contenidos, son ahora los mismos vamos a ir entonces. mirando Claro. y vamos a ir Yo reflexionando. entiendo eso, pero ya que nos permiten opinar, Claro. me parece que ya que es una Olimpiada, ya que es una instancia especial
aparte de lo que uno hace todos los días, porque esto lo hacemos igual todos los días, por supuesto mucho más resumido y mucho más chico. Estos exámenes lo hacemos también en la escuela. Sí, Entonces, digo, no es que esté mal o bien, digo simplemente ya que nos permite opinar, digo, a mí me parecería que habría que poner, porque ya somos más grandes nosotros. Somos adultos y me parece que hay como una parte que uno puede opinar. Les diría que dos cosas con respecto a eso, ya había quedado. La palabra opinión, la palabra interpretación y la palabra razonamiento, creo que no dicen lo mismo. Uno de los objetivos fundamentales de cualquier contenido que se enseñe es que el alumno no repita, sino que razone, que interprete. Exacto. Nuestro propósito era que las respuestas de ustedes dieran cuenta de la interpretación del material estudiado. Interpretar es poder llegar a una captación a fondo y no una simple reproducción de lo que está dicho y a veces hasta cómo está dicho en un manual, en un apunte o lo que fuera. Es decir, interpretar. Por ejemplo, si yo interpreto que el peronismo y el keynesianismo tienen algo, si yo busco esa relación entre las políticas del peronismo y los postulados teóricos de John Keynes, yo ahí estoy interpretando. No estoy solamente dando información. Las políticas peronistas, el distribucionismo, aumento de salarios, políticas sociales, sino que estoy diciendo, pero esto viene de una corriente que se desarrolla en la economía. Pero esa corriente que se desarrolla en la economía no es de casualidad que se aplica a partir de los años 30. Se aplica porque hay una gran crisis del sistema capitalista en los años 30 que obligó al propio sistema capitalista a reformularse. Y se reformuló con las ideas económicas de un señor que académicamente era un perseguido, que era un señor que era cuestionado en sus ideas. ¿Por qué? Porque hablaba de la intervención del Estado, del distribucionismo, hablaba que la demanda era el motor de la economía, que había que implementar la demanda a través de la mayor posibilidad de consumo de las clases trabajadoras, y que esto tuvo que ver con una profundísima crisis del capitalismo. Eso es interpretar. Cuando yo debo hacer todos esos nexos, estoy interpretando. Ahora, otra cosa es si la prueba me lo exigió o no me lo exigió. La prueba en sí. Si me exigió dar cuenta, es otro cantar, digo. Si la prueba me exigió o no dar cuenta de todos esos nexos que me ayudan a comprender. A interpretar. Ahora, por ejemplo, ¿qué sería opinar? Keynes tenía razón, Keynes no tenía razón. Vamos a terminar de la opinión. ¿Qué es, por ejemplo, si hubiese una pregunta sobre Para mí, por ejemplo, es el resultado de eso. Porque lo de Keynes es para épocas de crisis. Acá no estamos en una época de crisis como la del 29 en Estados Unidos, por ejemplo. No habíamos llegado a eso. Entonces uno puede... nosotros no estamos en ese nivel. Digamos del rebote porque vino de allá, pero lo del Perón fue en el 45. Eso pasó 16 años atrás. Entonces era la diferencia. El keynesianismo está hecho para épocas de crisis. ¿Cuándo fue en Europa la aplicación del keynesianismo y del estado de bienestar? ¿Cuándo fue? Y con la Segunda Guerra. Y bueno, estamos en el 45. Sí, está bien. No me hablo mucho del 45, que para mí es muy autorreferencial. Pero está bien, por eso yo la opinión es el resultado para mí. O sea, porque uno puede, para mí la opinión es el resultado. Pero ahí, ¿cuál es el ¿Cuál sería, qué entenderías por resultado? Por ejemplo, hay una pregunta de acá que hace de cómo se redistribuyó el peronismo, cómo... La política distributiva. Sí, distributiva de la riqueza, cómo se distribuye. Sí. Bueno, la opinión sería, el aumento de la distribución, las ganancias sociales. Opinión, por ejemplo, sería, eso fue un éxito, redundó, sirvió para algo, porque 2 años podemos decir que Perón fueron buenas, quedaron para la mitología de la historia, 2 años buenos de Perón, que fueron espectaculares, 2 años podemos decir. Después se fue cayendo, se fue desarmando todo eso. La opinión, a eso voy yo. ¿Sirvió para algo ese modelo que se usó? ¿Sirvió para algo? Sí. ¿Para qué? Porque yo a esto quiero llegar yo. Los resultados que puede dar la historia, la experiencia que uno da, porque si uno, si yo me pongo un uniforme amarillo y vengo acá, toda una vez se van a reír, mañana voy a venir con algo más serio. Si
¿Sirvió para algo? Eso sí. O sea, esa política sirvió, si fue keynesiana, si fue de Adam Smith, si fue. O sea, No, sí que importa, ¿no? claro, por eso. Perdón. Pero al resultado, digo yo, digo, ¿sirvió para algo esto? ¿Para qué sirvió? ¿Por qué se usó el peronismo? ¿Por qué ahora no se usan los mismos criterios? Si bien pero será peronismo, será eso es otro tema. No se usa lo mismo que en la época peronista. Se dice que se hace lo mismo, pero se hace otra cosa. Se me van a aclarar algunas cosas. Opinar sería básicamente ver los resultados de. Por ejemplo. Ahora, yo digo, cuando uno balancea los resultados, no es tampoco opinión pura. Está bien, está mal, sirvió, no sirvió. También quien estudia historia, porque nosotros acá lo estamos haciendo como estudiantes de historia. También para decir eso, tenemos que aplicar nuestros conocimientos y nuestra información y nuestra interpretación. Concretamente para decir algo acerca de esos 2 años maravillosos, podemos decir así. Sí. Bueno, hay un historiador que le llama la edad de oro en Europa, otro que le llama los 30 años. Para Europa, los 30 años gloriosos, los años del estado de bienestar, ¿no? Y que para Argentina, si llegara a ser el estado de bienestar de Europa, correspondería al peronismo, digamos, prácticamente los años 50, 60, con cambios, etc. Pero, por ejemplo, yo tendría ahí que entender, ¿y por qué la revolución del 55? ¿Por qué la autodenominada libertadora? ¿Qué había ahí? ¿Otro proyecto político? ¿Otro proyecto económico? ¿Otra realidad? ¿Por qué el golpe? ¿Pero por qué el golpe del 74 también? ¿Pero el 76? Bueno, pero por eso digo... 2% de desocupación había. 2% de desocupación. ¿Por qué hubo un golpe? Bueno, pero digo, para meternos a los ejemplos que estamos trabajando, porque para entendernos, cuando ustedes demandan, porque yo después tengo que hablar con mi equipo y tengo que poder entender lo que ustedes me dicen, ¿no? Digamos, cuando se habla de poder opinar, en realidad yo lo que tengo es que seguir manejando contenido e interpretación de los contenidos. No es simplemente decir me gusta, no me gusta, como uno dice, ¡ay, lindo ese saquito! No sé, negro, aunque ese negro no es del todo, parece arratonado. No es negro. Parece arratonado. No es ese tipo de opinión. O sea, no estamos teniendo una opinión fundada que implica seguir así interpretando. Yo no puedo decir 2 años y chau, se acabó y la culpa fue de fulano. Porque a eso también un poco quería llegar, ¿no? Cuando se habla de Alfonsín, de todo lo que él tuvo que hacer y todo lo difícil que fue para él, hay una sociedad saliendo de la última dictadura militar. Entonces, hay que ver a quién ganó las elecciones, Alfonsín, porque por supuesto la política, las decisiones políticas que toman quienes pueden llegar a las instituciones del Estado pesan, pero también hay que mirar el contexto social, porque si no caemos en la historia tradicional, es decir, la historia de los grandes personajes. Roma conquistó todo eso porque Julio César era un genio. No entendemos nada, ni de las necesidades económicas de Roma, ni de la crisis de la República Romana. Estoy refiriendo a la historia antigua, Sí. ni qué pujas de intereses había que llevaron, pudieron llevar a la expansión y a la conquista por los romanos de prácticamente todo el mundo del Mediterráneo. Digo, la historia es social. Y ahí están 2 cosas que quiero diferenciar. Una cosa es la historia investigada, lo que los historiadores investigan a partir fundamentalmente de los testimonios que quedan de una época. En algún caso, como estábamos hablando, son solamente los arqueológicos, o las otras fuentes, los testimonios escritos para la historia más reciente, el tema que están hablando los profesores ahora, hasta desde el cine hasta las historietas. Ayer tuvimos un concurso de historietas de historia, de enseñanza de la historia, son fuentes para determinado el humor político, para determinados, o sea, si no hay fuentes no hay historia. No hay historiografía, no hay posibilidad de que el historiador construya conocimiento. Igual hay fuentes que se digitalizan totalmente, o van cambiando. Sí. En una época en la escuela se enseñaba la cosa es una cosa, ahora se enseña otra. Claro, pero a mí me da otro perfecto. Van cambiando. Porque una cosa es el historiador, el que escribe los libros de historia, como
tiempos, de diferentes escuelas. No hay una sola manera de escribir historia, ni de interpretar la historia, ni de interpretar la vida social. Otra cosa es nosotros en la escuela. Normalmente nosotros no leemos historiadores, leemos manuales. Y de la Olimpiada leemos manuales. Es una selección de textos y por ahí hay algún escrito que hemos hecho los propios profesores del equipo Olimpiada como fruto de nuestras investigaciones, de nuestros recorridos de producción de conocimiento. Pero una cosa entonces es la historia enseñada, otra cosa es la historia investigada y otra cosa es la historia vivida. La historia vivida es la vida de la humanidad, es nuestra vida, que es vida social. Ese es el objeto del estudio de los historiadores, la vida en sociedad. Y lo que nosotros podemos aprender de la historia, lo podemos aprender porque hay investigación histórica. Y esa investigación fue posible porque hubo testimonio. Que los testimonios que quedaron de aquellos tiempos, de los más recientes, son contradictorios. Pues miren el tema de la historia oral, que hoy día la entrevista a los que fueron actores en su momento se transforma en una herramienta que usan muchos los historiadores que escriben historia reciente porque son sujetos que vivieron determinados fenómenos en los últimos tiempos. Todas las discusiones que hay entre la memoria, ese relato, puede ser fuente para el historiador. Pero esto es así siempre. Por eso el historiador vive la historia. O sea, la historia vivida. Puede ser docente, entonces está también en el ámbito de la historia enseñada. Pero si es solo investigador, está en el ámbito de la historia investigada. Pero él, que tiene una específica formación, es quien puede hacer el entrecruzamiento de la fuente, quien puede hacer lo que se llama la crítica de la fuente. Y eso no quiere decir que llegue a la verdad. La historia tiene pretensión de conocer el pasado con la mayor rigurosidad científica, pero eso no quita ni el elemento de subjetividad. Cuando le digo, un historiador tiene una posición frente a la sociedad, cómo interpreta la vida social, eso pesa cuando lo investiga. Pero él tiene un métier, tiene un oficio, tiene una formación, y no quiere decir que los historiadores coincidan, porque si no, no habría tanto debate en la construcción del conocimiento histórico. Otra cosa es el debate en el aula, ¿no? No sé si me dejo entender. ¿Sí? Una cosa es el debate académico, diríamos. Otra cosa puede ser el debate en el aula entre nosotros que estamos enseñando y aprendiendo historia. ¿Sí? Entonces, yo quería clarificar esta cuestión de la opinión, que a mí me parece muy valioso que lo hayas dicho. Porque nosotros, si le pedimos opiniones a los alumnos, seguramente van a ser opiniones fundadas. Opiniones fundadas, argumentadas. Y para argumentar yo tengo que conocer, tengo que interpretar. Entonces, si todo eso está dicho, está inmerso en la opinión, y no se queda, me gustó, no me gustó, esto fue malo, fue bueno, se equivocó, no se equivocó, sino que yo puedo, y no solo mirarlo a un nivel individual, del individuo, porque hizo todo bien, hizo todo mal, sino que como estudiante de historia, yo puedo dar razones, y sobre todo razones sociales, de un contexto social más amplio. Me parece que cabe muy bien, y tal vez acá no haya, ahora vamos a ver preguntas de opinión. Entonces, esa era una cuestión que yo quería plantearles como para que la sigamos charlando, ¿no? Sí, para ustedes significa más o menos lo mismo, opinar, interpretar, razonar, porque la palabra opinión por lo general nosotros la tenemos más planteada para la vida cotidiana. Decimos, uno opina que no, mira, esto mejor no lo hagamos así, desde cualquier ámbito. Entonces, por eso me pareció que la palabra opinión había que cargarla de sentido, y no sé si ustedes coinciden o no. Pero, por ejemplo, la democracia de Alfonsín, yo parezco Alfonsín, pero no sé, lo digo porque no están los manuales, ¿no? Sí. Fue la única democracia sin consensuar que hubo en Latinoamérica. Todas las otras democracias fueron consensuadas entre militares y partidos políticos, ¿no es cierto? Acá estuvo consensuado, por ejemplo, con Luder, porque teóricamente iba a ganar el peronismo. Entonces la salida militar se consensuó a través del peronismo y por medio de Italo Luder. ¿Qué pasa? Ganó Alfonsín.
que nadie se lo esperaba. Bueno, ¿cómo redundó eso en la economía? Por supuesto se lo hicieron pagar, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo redundó? ¿Fue bueno eso de que al final se hiciera consensuado o sin consensuar? ¿Cuál fue la diferencia que hubo entre los países que consensuaron y no consensuaron? ¿A qué se llevó? Se llevó a lo mismo, es todo exactamente lo mismo. ¿Sirve para algo consensuar o no consensuar? Hay que agachar la cabeza, hay que hacer una transición larga, corta. Todo eso es casi fundamental porque desembocamos en esto. Pero eso no es opinión, eso también es conocimiento e interpretación. Bueno, pero Claro. como dijo antes usted, para llegar a la opinión tiene que haber un conocimiento de todas las cosas que pasaron. Y además hay que tener también una cuestión que tiene mucho que ver en mi historia, que es la cuestión de la temporalidad. Sí. Yo hay cosas que las puedo interpretar en una temporalidad más amplia. Si yo veo el autodenominado proceso de reorganización y puedo ir viendo ahí la sociedad argentina, desde los primeros años de la represión furiosa de una sociedad callada, y eso está en el manual, a una sociedad en la cual las voces, el descontento va creciendo a pesar de los mecanismos altamente represivos, tiene ir teniendo posibilidades de la resistencia, porque no es solo la historia de dos personajes que consensuaron. Si hay, yo puedo consensuar con vos, pero acá hay un contexto que está indicando otro camino. Mi consenso con vos puede triunfar o irse a cualquier lado, porque hay, ¿cómo les diría? No sé cómo poder decir, que hay como un proceso más amplio y más largo. Más amplio en el sentido que las cuestiones sociales que involucran son mucho más que lo que pueden arreglar entre dos. Y que temporalmente, para explicar si ese arreglo triunfa o se va al diablo, tengo que buscar razones. Acá hay una sociedad que empieza a encontrar endijas por las cuales empezar a resistir. Están Malvinas, están las contradicciones internas entre los propios sectores militares. Entonces hay una cantidad de factores que a mí me ayudan a entender la salida democrática. ¿Sí? El cambio de convocatoria, ¿sí? Digamos, la convocatoria de elecciones. ¿Sí? Ahora, que si en otros lugares tuvo otras, bueno, yo tengo que tratar de entender si es que el propósito hacer comparaciones con otras salidas, pero hay cosas inclusive más grandes. ¿Por qué los 60 y los 70 son de dictadura en toda América Latina? Eso me lleva a procesos todavía más largos en el tiempo, más largos en el tiempo. Que esto es un fenómeno, no es argentino. Entonces, por eso digo, y esto es lo que me parece que a veces la historia nos brinda, esa posibilidad de ver una temporalidad más larga para interpretar. Claro, también supongo que el hecho de que haya muchos años de historia, del 30 al 2001, una complejidad tan grande de tantos temas, de tantas cosas que han pasado, que por ahí que no se permite tampoco desarrollar tampoco muchos temas, porque si no sería imposible desarrollar. Sí, también sí, por ahí... pero también hay otra cosa. Tanto en el manual maestro como en cualquier libro, siempre hay una selección. Cuando los profesores enseñamos, tenemos un programa, a veces viene del ministerio, a veces no viene del ministerio, es un acuerdo de la escuela. Dice, bueno, miren, estos son los contenidos básicos. Profesores, armen el programa. Y a partir de los contenidos básicos, armen el programa. Hay decisiones. Y esas decisiones son decisiones que tienen que ver con qué óptica tiene acerca de la historia, de la enseñanza de la historia, etc. Y a partir de ahí van a recortar esto, más o menos. Esto, por otro lado, en la temática nuestra, es el mundo del trabajo. En la sociedad, eso ya reporta. Eso ya reporta. Esto no es básicamente historia política, esto es historia social. Les digo porque también en el ámbito de la producción del conocimiento histórico hubo una época en donde la historia social se hizo floreciente. Ganó campo porque le discutió a la historia tradicional, le discutió desde la metodología, los conceptos con los cuales se trabajaba, cómo veían, cómo miraban, y fue ganando terreno esta idea de que la historia es proceso, es hecha por todos, en la vida social, y que el historiador tiene que captar esa totalidad. Eso les estoy hablando más o menos de los años 1940, 1960, 70, en que la historia social fue un boom. Después empezaron todos esos discursos de que es imposible entender la totalidad, entonces empezaron a tomar, me estoy refiriendo a la producción historiográfica, ¿no? Más importancia a otras escuelas, desde la microhistoria, que a partir de algo chiquitito, uno igual podía iluminar una sociedad en una temporada
X, la historia política, la nueva historia política. Pero básicamente yo tengo que decirlo, después en todo caso podríamos incorporarlo como tema en los manuales. Nosotros acá básicamente es un enfoque de determinada historia social, que intenta captar procesos más largos, por lo tanto la palabra procesos de una historia tiene el significado de captar desarrollo en una más larga temporalidad, y captar fenómenos más globales, ¿sí? Captar qué es difícil. Porque por ahí es fácil recordar datos de tal año. Por ejemplo, un gobierno en la historia argentina. Recordar datos, que captar el fenómeno global y cómo está implicado eso. Ustedes piensan que el sistema capitalista, que es lo que nosotros estudiamos en el tema de la Olimpíada, del mundo del trabajo en ese tema, el sistema nace en Europa, se forma en Europa de la destrucción del sistema feudal, ¿no? Pero ese sistema luego se hace mundial, como dice Immanuel Wallerstein, se transforma en el sistema mundo capitalista, hasta llegar a hoy que hablamos de un sistema triunfante y globalizado. Pero como sistema mundo se empieza a implicar desde, ¿no es cierto?, la incorporación de América, primero como colonia, luego después de los procesos independentistas, como en la División Internacional del Trabajo, y todo esto a nosotros hace que los fenómenos se vayan interpenetrando unos con otros. La historia social también tiene esa misión de estudiar las interpenetraciones de los fenómenos, porque a veces con comprender algo, digamos un dato, o con recordar un dato, no nos permite entenderlo. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a tomar el caso de los 2 años gloriosos. Acá no son parece los 30 o la edad de las 30 décadas. Las 30 décadas del estado de bienestar en Europa, en donde los trabajadores llegaron al empleo masivo y a los salarios más altos en la historia del capitalismo y a la posibilidad de consumo que nunca hubo para la gran mayoría del sistema capitalista. Eso empieza a quebrarse con la denominada crisis de los años 70, que golpea al mundo. ¿Sí? Que golpea al mundo. Sí, llamada crisis del petróleo, aunque es un poco más compleja que la problemática del petróleo. Fíjense que eso, como les decía hace un rato, tiene que ver con dar respuestas no solamente a qué demandaban los sectores trabajadores, si se habían empezado ya a sindicalizar, tenían un cierto poder de presión, y por lo tanto si tienen un cierto poder de presión, el gobierno de turno va a tener que ver cómo hace, negocia, que no, o le dice, bueno, sí, vamos a negociarle, o si también tiene que ver, como decíamos, con que había una necesidad de salir de una crisis y que ahí tuvieron su auge la idea que decían, de la crisis se sale con más demanda, que era otra postura en la teoría económica. Estoy hablando ya de la teoría económica, no de política, en la teoría económica. Y entonces, para que haya más demanda, tiene que haber empleo y salarios altos. Y grupos sociales, a su vez, con una capacidad también, ¿no es cierto?, de presionar y a su vez de la posibilidad de negociación y que el otro sector que dice, no, yo doy estos aumentos de sueldo, ¿qué me queda? O sea, el capital. La clásica relación del sistema capitalista, capital y trabajo. Entonces son muchas las cosas que intervienen en la comprensión tal vez de un fenómeno, que después duró 2 años, duró 5, también ahí hay otras cosas para entender. Y por último, lo que yo quería comentarles, que ustedes dijeron, que les voy a pedir que después nos escriban, por favor, hay cosas que nos quedan, que seguramente no nos va a alcanzar el tiempo, es la cuestión que me interesó mucho, que pensaban que íbamos a preguntar más sobre el 83 porque estamos en el 2003. Porque esto me remite a la cuestión de las conmemoraciones, ¿no? Que además es algo muy caro en las escuelas, los actos, las efemérides, las conmemoraciones. Sí, por ahí uno lo puede pensar, pero eso no quiere decir que necesariamente nosotros, que además teníamos un proceso bastante largo, dentro de que sí, pero yo entiendo que uno pueda pensar, esto, que me puede preguntar, porque hay 30 años de demora, después podemos discutir muchísimo, que si esta democracia sustantiva, si es una democracia formal, si eso lo podemos discutir
pero bueno, a lo mejor nosotros no lo tuvimos en cuenta. Bueno, algo más que quieran, o que no estén pensando igual, que quieran discutir, que quieran aclarar, que quieran sugerir, que quieran, pero todo lo que les aparezca, por favor. Para mí es muy interesante, a mí me gusta mucho leer, mucho la historia, y no toda lo que encuentro sobre historia lo leo, historia antigua, toda. Cualquier periodo. No, está muy completo, me gustó mucho y se hace muchas cosas como es para sacar y investigar en otro lugar. Les pregunto, ¿y ustedes, por ejemplo, que tienen planes de estudios agotados, vamos ahora al aprendizaje de la historia de las redes sociales, que tienen un plan de estudios más corto, digamos, y también voy de paso a la cuestión de la posibilidad de participar en la Universidad de Historia? ¿Cómo ven ustedes esto? Porque hay un límite de tiempo también, ¿no es cierto?, en cuanto al desarrollo de los contenidos. ¿Cómo hicieron con eso? ¿Ustedes por qué se entusiasmaron? Voy a empezar. Se lo dije recién, o sea, la instancia era del año pasado, bueno, no se logró, participamos ahora. Yo tuve un caso muy particular, por una parte doloroso, por otra parte contenta y emocionada. Cuando ni bien mi profesor me inscribió a mí, o sea, era la única, porque la directora nuestra escuela nos dijo de hacerlo amplio, o sea, que podían participar los chicos de tercero, mis compañeros, junto conmigo. Participaron los chicos más. El tema fue así, cuando me inscribieron los primeros días de mayo, en un pendrive, bueno, sacó el profesor para hacerme el manual, pero fotocopiado. Sí, Claro, como para que yo empezara ya era la idea. Tuve un problema familiar, o sea, se cayó mi mamá, le pasó una anemia crónica, la interné el 22 de mayo, el 22 de junio ya falleció. Entonces no tenía tiempo de estudiar, ni más, no ingresé más a clase, yo a la vez soy portera de escuela. Y soy abanderada. O sea que me doy tiempo para todo. O sea, ni bien el mismo trabajo ahí, tengo horas, tengo tareas. Entonces, por ejemplo, el año pasado estuve mucho más fuera del curso que aquí, ¿verdad? Sí. Pero cuando uno tiene méritos propios y ganas de avanzar y de llegar, yo creo que se puede. Tenía poco tiempo, porque cuando llegaron los libros, los CD, las cosas, ni siquiera los pagué. O sea, yo directamente con el cuadernillo. Entonces era solamente leer, apuntar lo más importante como para mí, hablar con el profesor 15 o 20 minutos, porque él también tenía que seguir dando clases con otras cosas. He tenido poco tiempo, pero dentro de lo que he hecho, o sea, me siento satisfecha de haber llegado hasta acá. Yo me considero una ganadora, sobre todo de acá de San Juan y sobre todo inaugurar lo que es la categoría de esto. Yo tuve muy poco tiempo, o sea, de lo que la carrera del libro en los primeros días de agosto, rendimos nosotros ya el 25, lo cerré el libro, no lo volví a abrir hasta hace 3 semanas, 4 que me avisaron. La directora me dijo que no ingresara a clase, que me dedicara solamente a dedicar. ¿Hay alguna experiencia similar, distinta? Sí. No, a mí me invitó el profesor y arranqué a estudiar cuando apenas me dijeron, pasé a instancias nacionales, llegué acá y también volví a la vacaciones de invierno y me dijeron que tenía que empezar a estudiar para Pero, digamos, la gran mayoría lo hizo como paralelo a... No, yo lo hice más... O algunos lo hacen en el aula. No, yo lo hice aparte. Por ejemplo, en el curso que estoy ahora en segundo no tengo historia. Claro, no tiene historia. No, porque el secundario tiene una orientación económica, tengo historia un solo cuatrimestre en primero y en tercero historia de San Luis Colegio. Entonces lo hicieron como algo aparte, pero con uno de los profesores. Con un profesor que tiene la escuela en primero, pero como que no tenía mucho tiempo, yo no quería escribir más sola. Sí, además, ustedes con también. el manual,
tiene una cuestión que le explique. No, Siempre siempre encuentra la explicación de alguien aparte. Sí. Pero la experiencia de la mayoría es de estudio autónomo, No, ¿no? A ver, no, porque cuando la profesora nos llega la invitación, nos Sí. invita a participar de la Olimpiada de Historia Ah. a los 2 años. Yo tengo 2 años, Sí. y se abrió el año pasado, al primero y segundo, y ella hizo participar a todos. y era como la clase. Sí, Entonces hizo- estudiaban. Sí, hizo participar a todos. Después cuando llegó la noticia que quedaba uno solo, qué sé yo, Sí. cuando dice ahora tenés que ponerte Claro. a estudiar, claro, pero yo ya Revisar. tengo una vez sola la semana. Sí, sí. Yo tuve que hacer también todo el resumen, todo solo sobre el libro. ¿Y hay alguna otra experiencia distinta? En mi caso, bueno, yo tengo clases todos los días y con los profesores de historia tengo dos veces a la semana. Pero en realidad los tiempos, yo salgo a las 11 de la noche del colegio, entonces ahí estudiaba. Cuando salía del colegio, entre las 12 y las 2 de la tarde, cuando tenía tiempo, y si no, los fines de semana. Venía estudiando mucho los fines de semana. Claro, casi siempre es el mismo turno, ¿no? Sí. Sí, Acá sí. no lo A las 7 de la tarde, a las 7 y cuarto más o menos, Claro. el horario de la gente. Sí. ¿Y hay alguna otra experiencia? Yo tuve la posibilidad de tener una amiga que era profesora de historia aparte de la Ah. escuela, que la conocí en el secundario cuando iba a la mañana y me ayudó un montón. Le ayudó mucho. Claro, muchas veces, bueno, sí, lo ideal es el aula, que ustedes son, esta es otra realidad que nosotros tenemos que tener en cuenta, y por eso especialmente me interesa, porque si bien es cierto, no todos los chicos que participan en la A, la B, la C, es porque están en clase y dan estos temas en clase, muchos lo tienen que también ver acá, o porque no coinciden con los temas que están viendo, por lo que fuera, pero en el caso de ustedes se les suman, ¿no es cierto? Que son, ustedes tienen ciencias sociales, ¿no? ¿No? A eso es otra cosa que me interesa. Porque acá, por ejemplo, de Santa Fe es ciencias sociales la materia. Sí, yo también. También, en Tucumán también. Y historia, así como historia, ¿dónde? Historia. Yo tengo historia. Ya Historia, historia. historia. también. Sí. Ah. Bueno, Bueno, tenemos una vez a la o semana. sea, 2 veces, como yo le dije, vemos 2 veces historia. Primero, algo de historia argentina y en tercero, historia de salud. Claro. Bueno, si Son porque es la orientación. a lo mejor van a tener que hacer pensar en la posibilidad de ir generando. En algunas escuelas ha pasado que tienen la posibilidad de tener un taller, entonces les ofrecen que el taller sea un taller que se llama Olimpiada de Historia. Entonces los chicos que se inscriben en ese taller son los que después participan en la Olimpiada de Historia. Pero ese es el caso de cuando hay talleres, digamos, actividades extracurriculares. Bueno, ¿quieren que veamos las de los talleres? No es necesariamente para decir yo puse esto, ay no, lo que puse. No. Es un poco para reflexionar acerca de la pregunta y que nos digan, bueno, cómo los resultados de esta la propuesta, y hay que ver qué pasó con ustedes. Bueno. Ustedes tenían ahí, arrancamos con el periodismo. ¿Qué vendría a ser eso? Dice, en un discurso pronunciado, Perón presentó. Ese fragmento, chiquitito, ¿no? ¿Pero qué es para los historiadores? No para nosotros, estudiantes de historia. Para los historiadores, ¿qué es? ¿Qué es ese fragmento? Más allá de lo que diga. Es un discurso de Perón, no importa lo que diga. La presentación del plan quinquenal. Sí, pero ¿qué es para un historiador? Más allá de lo que diga, el contenido. Yo sé que el discurso de un presidente. Es un instrumento para estudiar lo que pasó. Para Lo que, que- entonces, ¿qué es? ¿De qué manera intentó explicar? Fuente. Una Es fuente. información, una fuente Un de información. discurso en un momento histórico X, de quien sea, para los historiadores es un fuente. En este caso nosotros hemos usado un fragmento de fuente no para hacer el trabajo que hace el historiador, sino para a partir de eso hacer preguntas. Bueno, vamos a les volvemos a dar una leidita, una lista rápida.
y vemos las preguntas. Antes de ver las preguntas, les pregunto, ¿qué encontraron en ese momentito? Así rápido, ¿qué encontraron ustedes? Antes de ir a las preguntas. Supónganse que no tuviese preguntas. Ítem A, B, C, D. Si nos quedamos un momentito, les decimos, a partir de este fragmento del discurso de Perón, qué aspectos de la política del gobierno puede usted enunciar. Y que Perón buscaba una equidad social, una redistribución más equitativa de la riqueza. La distribución podría ser un elemento. ¿Qué otro? Quería acomodar la sociedad también. ¿Cómo? Quería recomponer un poco la sociedad. Ese nivel de eso con la crisis social. Por eso cuando hablamos de justicia social, hablamos de una sociedad de mejor redistribución. Sí, No claro. es lo mismo, pero... Ajá. Ahora está presentando un plan. Un plan que Sí, forma parte de la que política del Estado. es para reactivar la economía. La industria nacional. Ahora, ¿qué captamos como objetivos de ese plan? Además de distribucionismo, o sea, distribuir exclusivamente la riqueza, aumentar el estándar de vida de la población, el bienestar del país. ¿Qué otro elemento aparece como vinculado a esa posición económica que se expresaría en el plan? ¿Qué otro elemento encontramos? Que me parece que están fundamentalmente en las últimas oraciones. Una estabilidad social. Hay otra mirada de la economía, en el sentido de hacer crecer el mercado interno, cuando nosotros hemos tenido hasta la crisis del 30 en un país de modelo exportador, o sea, un país que se denomina básicamente dependiente de la posibilidad de exportar productos primarios. Entonces, acá también esos últimos renglones nos dan la idea de que hay un intento de construir, de hacer crecer el mercado interno, pero no hay ninguna cuestión valorativa cuando nosotros estudiamos en este sentido, digo, no porque valorar es mal. Digo, que acá simplemente lo que nosotros tenemos que tratar es de preguntarnos, ¿y por qué interesaba crecer el mercado interno? Sí, porque algo había pasado con ese modelo agroexportador. Y la necesidad de esa industria de sustitución de importaciones que empezó antes que Perón, y la conformación y el crecimiento de la clase obrera. Entonces todo eso está implicado. Y ahora vamos a ver si las preguntas lo solicitaban o no lo solicitaban. La A dice, menciona los rasgos de la política económica peronista que aparecen en el discurso, que es más o menos. El discurso hace referencia a distribuir equitativamente la riqueza. ¿Cómo realizó este gobierno? Es decir, porque ustedes saben, ustedes son grandes, pero que cuando uno enseña el distribucionismo, muchas veces se entiende que eso es darle dinero. Concretamente, dar dinero al distribucionismo. Y por ejemplo, cuesta mucho entender que una política de dirigir recursos del Estado a la salud pública, por ejemplo, es distribucionismo también. Que no solo el distribucionismo mejore que el gobierno establezca salarios básicos, un piso, etcétera, negociaciones de capital de trabajo. Que el distribucionismo es también eso, ¿no? Sí, un reparto que sea equitativo, pero con pautas. Claro, porque como nosotros estudiamos, a veces hasta con los propios alumnos de la universidad, en una materia que se llama Historia Social, que en realidad por ahí nos damos cuenta que si los sectores trabajadores en un momento X, ¿cierto?, acceden a la educación, a la salud gratuitamente, es como si tuvieran un sueldo mayor acá en el bolsillo, porque son cosas a las cuales no hay que gastar. Eso se llama garantías directas, tiene un nombre en la economía de garantías directas, que lo han hecho todos los estados de corte keynesiano, esa política. Entonces, por eso le preguntábamos cómo realiza. El discurso hace referencia a la estabilidad social. ¿Y eso cómo le suena? No les pregunto qué escribieron, por favor, sino cómo les suena a ustedes la estabilidad social. No importa lo que contestan. Toda la sociedad que no va a pasar. ¿A vos te suena eso? Por ejemplo. Y primero hay que equilibrar algo. Yo pienso que para que haya estabilidad social hay
que equilibrar, hay que hacer un equilibrio. Claro, que achicar la brecha. Hay que achicar la brecha, dice acá Claro. la compañera. Ajá. La Exacto. brecha social. Sí, social, sí, sí, brecha social. Social. Pero además, ¿a alguien se le ocurre que estabilidad social puede tener algún otro componente? No importa lo que contestaron, digo, si puede tener algún otro componente. Y puede ser Y para que económico, haya estabilidad social tiene que haber justicia, tiene que partir desde la justicia social o Igual, ojo, que sabemos que no es una sociedad igualitaria. No. Hay mayor distribución de la riqueza, pero el cambio planeta sigue cagando, Sí, digamos. que obviamente que el que más invierte más va a ganar siempre. Sí, eso. pero no es porque solo porque invierte, sino No, o sea, por por lo el Estado por el capitalista. fenómeno de cómo se genera la acumulación capitalista, que puede ser con más distribución o con menos, pero la acumulación está en un Estado capitalista, no lo hemos visto resultados. Sí, ¿eh? sí, sí. Pero estabilidad, ¿no le suena a otra cosa? Estado benefactor. ¿Eh? Estado benefactor. Puede ser propiciado por el Estado benefactor, pero si ustedes estudiaron algo de Europa, Sí. el Estado benefactor, ese Estado, ¿qué papel tenía entre el capital y el trabajo? Estamos hablando del capitalismo. El regulador, sí. ¿qué Regulador de los precios. mediador. Claro, mediador. Pero esa mediación, ¿qué intentaba básicamente? Impedir qué cosa? El enfrentamiento, digamos. El conflicto social. ¿eh? Entonces, cuando uno habla de estabilidad, también puede estar pensando en términos de aminorar la conflictividad social, que en algún momento se puede aminorar a través de mecanismos de este tipo. Sí, En otro momento, justamente cuando el Estado capitalista siempre quema fuerte y puede a los proles o a los obreros suavizarlos, justamente el Estado tiene que intervenir para que no cosa haya que si ustedes piensan, no haya salvo en el salto, vayan a la última dictadura. Había sindicatos poderosos, un movimiento obrero acostumbrado muy combativo, había otros sectores combativos, había otros actores combativos, había estudiantes, etc. Claro, lo que hizo es palo por palo. Sí, ahí. Claro, Entonces ahí le hablamos de estabilidad, ahí ya tiene otro significado, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, pasamos a la otra. ¿Por qué cambió la relación entre el Estado y los sindicatos? Bueno, ahí sería muy largo, ¿no es cierto? Si uno quisiera hacer una explicación acabada, pero hay una respuesta directa. Sí, fue fuerte. Pero no le- ¿Por qué cambió la relación entre el Estado y los sindicatos? Por ahí, Aparte, además le da un año. A partir del 55. Claro, le da un año. No le está pidiendo que analicen todo un cambio durante el peronismo, de las relaciones, sino que les dice el 55, con lo cual lo lleva a una cosa más concreta. y porque debido al cambio de programa que hizo del Gandhi, que ya no sé. Golpe. Ahora, el golpe significa una ruptura. Sí, yo estoy diciendo. el comienzo de una nueva idea económica. Exacto. No es una solución política. No. Probablemente ahí hay un nuevo proyecto económico, Claro. varios intereses económicos que ahora pueden imponerse a través de un quiebre institucional. Y ahí estaba hablando del mismo gobierno de Trump todavía. No, ahí en el 55 termina el segundo gobierno de Pero Trump ahí con cualquiera que se dado el sindicato que se rompe. Pero van a hablar un poquito más alta porque así también lo Lo que pasa es que no puedo hablar. Bueno, está bien, como No pueda, puedo hablar. como pueda. Ahí en ese momento, antes que no se fuera, antes de que la presidencia, él había hecho un cambio de política económica que a los sindicalistas no les iba, estaban desconformes con eso. Entonces por eso se rompió. Y tal vez no fue por un solo cambio. No, había otro cambio, yo te quiero decir que eso. Pero básicamente un golpe, una interrupción, en este caso del orden institucional, decimos nosotros cuando hablamos del golpe de Estado, o sea, la caída de un gobierno elegido democráticamente, tiene que ver con otros intereses que no se sentían representados en ese momento, o con fenómenos también más globales de cambio del sistema capitalista. Pero algunas cosas así pasan como Claro, muy atendido. él había cambiado unas normas, unas reglas que quería, había cambiado. Entonces, venía lista
razones. Bueno, a eso iba. Que pueden ser cuestiones muy próximas en el tiempo, de una decisión política, pero generalmente no es una decisión política la que tomamos. Es todo un proceso. Y que a veces no es solo por Argentina, sino que puede tener que ver con un fenómeno más amplio La idea del plan del funcionamiento. lo hizo a raíz del primero. Bien, pero ahí básicamente yo me doy cuenta de algo, que algo que molestaba a quienes propiciaron la autodenominada revolución libertadora, que por algo lo de libertadora también, autodenominada, siempre decimos autodenominada, para no usar en historia términos que pueden complicar el análisis histórico, sino que es el nombre que se da o quienes fueron los mejores. Concretamente lo que quieren es cercenar el poder sindical, entre otras cosas, el crecimiento del poder sindical. Bueno, entonces, con eso era suficiente, digamos, ¿no? Bueno, pasamos a la otra. Ahí les tenemos una cita. Ahí ya, esto ya no es una fuente. Esto no es una fuente. No dice esto lo dijo fulano, o esto está en un documento emitido por la Secretaría de... Eso es puede ser una parte del manual. A veces nosotros usamos fragmentos del manual. Sí, bueno. Ahí está en la parte del manual está eso. Bien, está ese fragmento. Sí, está. Bueno, y ustedes al leer ese fragmento se pudieron ubicar. Sí. En la época de la justicia. Se ubicaron en Sí, 50. para hablar, digamos, de algo más general. Frondizi sí es la palabra que nos alude a eso, pero ¿cómo se denomina? Y por ejemplo, si ustedes tuvieran que detectar 2 o 3 palabras que ahí lo hicieron rápido vincular con el desarrollismo, ¿cuál sería esa palabra? Desarrollismo sería industrialización, que no es nuevo en el país. Ahí sí. ¿Cierto? Cuando ustedes ya entran a ese tipo, Capitales extranjeros. O las inversiones externas. ya se dan cuenta ustedes Inversiones externas ya se dan cuenta. que sigue siendo el mismo modelo, la misma concepción industrialista, pero ya con lo que se llama la modernización. Claro. En la Tecnología. Que el principal objetivo es Entra las industrias extranjeras. bueno, cada vez mayor Sí, el crecimiento de la inversión extranjera. Sí, entra. Entonces el párrafo lo da en pie. Sí. Y ahí viene después, ¿de qué década fue característica esta política? Que sectores socioeconómicos se vieron beneficiados, que todo eso son bien como engancha una cosa con la otra. Sí. Va como, por lo menos esa es nuestra pretensión. Y ahí vuelve, se relaciona con lo otro, estabilidad, conflictividad. Sí. Las dos caras, estabilidad, conflictividad. ¿Aumentaron o disminuyeron? Y ahí había que justificar. A lo mejor no decía opinar, desea justificar, que puede incluir la opinión siempre y cuando uno, digamos, también argumente. En general, a ver, no quiero ser curiosa, pero ¿qué hizo? ¿No aumentaron o disminuyeron? Quisiera no ser curiosa, pero fue más fuerte que yo. Aumentaron. ¿Y qué elementos le dan la pauta del aumento de la conflictividad social en los 60? Que primero en un principio fue pasible, pero después cuando empezaron a quitar que la empresa capitalista pagaban algo más para que el mercado estuviera más cómodo, y después cuando se quitan todos esos beneficios, ahí empieza a retroceder todo. Claro, cuando empresarios ganaban mucho, pero el obrero no mejoraba su situación social. No es tan general eso. Que ahí En después... ciertos sectores industriales hay un crecimiento de salarial importante. Sí. Lo que pasa es que la industria en esa época se empieza a diferenciar, ¿no? La industria moderna, sobre todo las grandes automotrices, pero de capital extranjero y empresas también Empieza a extraer multinacionales. también las industrias nacionales que había. Y las ramas industriales más viejas y menos modernizadas y que están más vinculadas al capital Sacan fuera de... Exacto. Pero ¿quiénes son los más protectores?
digo, ¿quiénes son los más protestones? En el sentido de porque ahí se engancha con la cuestión de los nuevos y viejos obreros. Sí. Que están sindicalizados, pero los nuevos obreros son los de las industrias más modernas. Que contrariamente, tal vez tengan una situación salarial mejor, pero son los que tienen más capacidad de presión y de organización. ¿Qué gremio tiene un gran poder en ese momento? La Unión Obrera Metalúrgica, por ejemplo. Y concretamente, no hay algún, a ver, no sé, no me acuerdo. La pregunta es, no me acuerdo. No hay una E. Pero por ejemplo, si ustedes tuvieran que pensar en ese nivel de conflictividad, en los años 60, hay algunos, ahora se han vivido acontecimientos, se ha hecho puntuales, que demuestren el nivel de conflictividad. ¿Recuerdan? El Cordobazo, Pero ahí emerge otro actor, junto con la clase obrera organizada y muy fuerte, con una gran capacidad de presión. ¿Qué otro actor? Los estudiantes. Ahí está la radicalización y politización del estudiante universitario. ¿Y está mal, por ejemplo, poner ahí la gran represión que hubo? Claro que hubo represión. Porque después eso también fue un motivo para que la protesta y la gran represión salvaje que hubo, que digamos no tiene que ver con la economía, pero tiene que ver con la manera del Estado. Claro. Y piensen lo que se desencadena a partir de la muerte del estudiante de Cabral, del corriente, después de las muertes que hay en Rosario, y bueno, la poderosa industria automotriz de Córdoba, que bueno, Córdoba se hizo con eso. Comparativos, ¿no es cierto?, con otros sectores industriales o con otros momentos históricos. Pero a veces eso es lo que lleva a una mayor capacidad de organización, de sindicalización y de fortaleza. Y si este obrero que ya en esta fábrica tanto se comenta con el otro, no, pero yo gano poco. Entonces, por ahí empiezan los factores. Claro, pero además, y eso es una cosa que vamos a estar pensando en la categoría D, para ver si el manual les permite otras vinculaciones más amplias. Ustedes piensen que los años 60 son años de radicalización a nivel mundial. Tenemos la Revolución Cubana, tenemos todos los movimientos de liberación nacional en África, tenemos toda una corriente que es posible cambiar el capitalismo. Esas corrientes y esos fenómenos internacionales también juegan. Claro, además se le agrega en el caso argentino, bueno, que se desperdicia y con heredar una renuncia obligada, ¿no es cierto? Y un movimiento obrero muy fuerte, y eso, todo eso son factores que se recursan. Y toda esta también corriente de que era posible la construcción del socialismo, porque a su vez, esto es lo que digo yo, tiene la historia en su enfoque global, a su vez teníamos un modelo socialista. ¿Sí? Para los años 60, la URSS parecía una sociedad que había logrado mucho menos tiempo que la Europa occidental el desarrollo industrial, la modernización, y ahí estaba como un cupo. No se olviden que estos son los años del mundo bipolar, capitalismo, socialismo. Entonces hay también una cuestión que es ideológica y es fuerte, ¿no? Que está empezando. Claro, porque nosotros estábamos en el bloque, digamos, de Estados Unidos, encabezaba el mundo capitalista, digamos. ¿Sí? Por eso la revolución cubana fue tan traumática, en la medida en que fue una revolución que muy pronto se declara y comienza a construir el socialismo en Cuba, más allá de los resultados de la construcción mirado desde hoy. Por eso los historiadores es un socialismo real o realmente existente, es decir, la experiencia socialista que se dio en ese contexto hasta hoy o hasta años atrás. Y fue muy traumático porque se dio en esta parte que se suponía que era en el mundo bipolar, estaba bajo la injerencia norteamericana. Por lo tanto, era, digamos, algo que le brotaba como enfermedad en medio del mundo capitalista. Entonces, esos fenómenos también son importantes
¿Eso qué es? A mí lo que dice abajo, a vos, Álvaro, las organizaciones sindicales del Poder Militar. 1976-1983, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, significa SEAD. 1984, página 12. ¿Qué es eso? ¿Es una fuente? Sí. Porque es un testimonio de la época. ¿O es un fragmento de algo que escribió un historiador? Es un fragmento. Es un fragmento de algo que escribió un historiador. Cuidado, que lo que escriben los historiadores también para determinar. Es decir, todos los investigadores también usan las investigaciones. O sea, lo que pasa es que diferenciamos entre fuentes y bibliografías, y las producciones por el punto del historiador. Y a partir de esto hay un relato de algo que ocurrió en la fábrica de Ford, ¿no? Durante la última dictadura. ¿Ven que todo está encarrilado para el lado del mundo del trabajo? Sí. Pero ¿por qué el tema de la Olimpíada? ¿Sí? Lo cual no quiere decir que no podamos hacer preguntas que vinculen con otras cuestiones. ¿Ustedes tenían conocimiento, por ejemplo, de este tipo de operatoria al interior de una planta nuclear? Sí, probablemente algunos tienen familiares o... No. Bueno, entonces ahí después con eso engancha algunos aspectos hacia el movimiento obrero. Evidentemente la tónica sobresaliente es la represión. ¿Y por qué se llevó a cabo? O sea, porque ahí básicamente está enfocado en lo represivo, no le está preguntando demasiadas cosas. Lo represivo y la porque querían borrar todo lo que hasta ahora estaba. Porque no querían que los obreros si se vinieran con la política. Está hablando Ya sobre menos la poder. represión, sobre la represión, ¿no? Sobre Sobre lo que está apuntado arriba. Yo digo la pregunta que dice abajo, ¿por qué se llevó a cabo esta política? También un poco porque eran dueños de hacer y deshacer lo que querían. el manejo del recurso de la represión ilegal. Sí. Porque hay una faceta de represión del Estado que es lo que llamamos el monopolio legal de la coerción o el monopolio legal de la violencia. Un Estado tiene la posibilidad de aprender algo si está violando una ley, ¿no? Digamos, pero lo que va a ocurrir, si ustedes leen este fragmento, evidentemente ese no es el monopolio legal de la coerción. Esas son características del Estado terrorista, o sea, la ilegalidad de la represión. Las facetas por las cuales el propio Estado contradice la ley, va en contra de la ley, pero el perjuicio no solamente de la dignidad o de las condiciones de vida, sino de la vida de los ciudadanos. Entonces, ahora la cuestión es, yo creo que esto lleva también a esa pregunta. Si uno mira la cantidad de muertos y desaparecidos, los obreros son mayoría. Esto debe significar algo. Ahí hay algo fuerte, ¿cierto? Para que la represión se diga. La represión no es así generalizada. ¿Sí? Está enfocada hacia eso se veía y se pensaba en los tiempos en los que se sabía poco. Pero hoy las investigaciones sobre la última dictadura son crecientes, no solamente en el campo de los historiadores, sino de otras disciplinas. Y hoy se sabe que la represión fue orgánicamente planificada. Entonces, no es casual que la mayoría hayan sido obreros y jóvenes. Lo que pasa también que eran los que estaban más visibles, los primeros que tenían a mano, Sí. y que las empresas también colaboraban, para decir de cualquiera. Sí, sí. Entonces, eso también influyó Querían mucho. destruir el aparato gremial. O sea, querían destruir todo lo que era gremio. Claro, claro. Y ese poder de Sacar ese poder presión que tenían. de las demandas, digamos, Claro. de estos Esto sectores. fue el comienzo, digamos, de lo que querían destruir en realidad, que era todo el aparato industrial que había acá en Argentina, que querían arrancar con el neoliberalismo y con... Esto fue el comienzo de todo Claro, eso. estos fueron los años más
Pero acá está enfocado en el mundo laboral, ¿sí? Porque por supuesto que también esto lo podríamos mirar en otros ámbitos, en el ámbito de los intelectuales, en el ámbito de los estudiantes, en el ámbito de los ámbitos. Pero la idea de que había antes de que las investigaciones era que había sido indiscriminada y que este cayó porque no estaba planificado. este otro, porque no. No, que había a los intelectuales, cuántos estuvieron en el país. Bueno, y por último tenemos, bueno, esto es otro tema bastante sacado a la luz en los últimos años por la historiografía. Y acá se usó mucho la historia oral, hay muchos trabajos escritos sobre el movimiento obrero durante la dictadura. Porque al principio la idea era que la sociedad había sido totalmente acallada. Y los nuevos trabajos han empezado a descubrir nuevas formas de resistencia que se van dando aún a pesar del terror. Algunos hablan de terror, de Estado, de terrorismo, de Estado. Y ustedes la tienen en los manuales. Ahí incorporamos algunos trabajos muy recientes. No sé si le pedíamos eso. ¿Cuál fue la actitud? Había mucha represión. Sí, predominó. Pero hubo alguna forma de resistencia de acuerdo a la información que ustedes manejan. Y hubo algunas huelgas inclusive en la época de Sí, claro, ustedes están pensando Una en resistencia pasiva. claro, formas de resistencia pasiva o de autopreservación, o de autopreservación, como por ejemplo Porque ellos sabían que el trabajo a tristeza. sí, Por ejemplo, el trabajo a tristeza, sí, y otras Algunos formas. ponían máquinas también, inclusive, hacían como sabotajes en las mismas fábricas. Sí, pero el sabotaje no era tan existió también, sí, con formas de autopreservación, digo, Porque no se podía hacer una cosa muy... brazo caído, ¿no? Claro. Sí, sí. Bueno, eso ha ido apareciendo sobre todo a partir del territorio oral, ¿saben ustedes? Que gente que está viva, que vivió esa, ha podido relatar más la experiencia de la vida cotidiana dentro de la fábrica. O en otros ámbitos, o dentro de la universidad, o dentro de... Entonces eso es una corriente que se está desarrollando Sí, eso son en la hechos historia que oral. por ahí son hechos que por ahí se dicen de boca a boca Sí, y se van sí, pero sabiendo cuando ahora. eso se transforma en objeto de investigación, el historiador tiene primero que especializarse en la historia oral. Es decir, que la memoria, el recuerdo, no es lo mismo que la historia. Memoria y historia. Algo de esas cosas que han pasado recién ahora. Claro. Porque yo tengo una hija que va a la Universidad del Sur y tenía una compañera, ella usando bioquímica, y ella contaba cómo había desaparecido su papá en esa época. Y no quería que hablaran de nada. Claro, una época en donde de eso no se hablaba, No se hablaba. pero aún hoy hay ciertas Mi hija empezó la universidad en el año 87. Claro, pero de ahí a transformarse en objeto de estudio de la historia, miren qué pasa. Claro, por eso. Que esas memorias se transformen en objeto de Claro, pero estudio. ¿de cuánto va a llevar tiempo? Pero son hechos que se han ocurrido verdaderos. Claro, igual el historiador, como de cualquier fuente, el historiador sabe que la realidad no está en la fuente, que la fuente hay que interpretarla. No es que por... Y además ahí están una cantidad de problemas que son los problemas que tiene la historia reciente, pero que recurren mucho a la historia oral, o sea, la posibilidad de que quienes vivieron la época o una hija, ahora yo les digo, todo esto, más toda la producción cinematográfica, más toda la producción a través de otras formas, como la literatura, etc., todo eso va a seguir siendo material para el estudio de la historia. Para los que ven, para las generaciones venideras. Y para el estudio, además, digamos, desde la historia. De esta, bueno. Y por último, no sé si tenemos algo más, bueno, ahí había varias fotos. Esa. Perón me fabricó, Menem me acabó. Organizaciones. Y aquí. Y ahí está, me parece bastante claro.
fenómeno que en realidad no empieza con el menemismo, empieza antes. Empieza con el fenómeno al que apunta Perón me fabricó, Menem me acabó. Parecería ser que fue solo los 90 con Menem. No, empieza con en el 76. ¿Qué fenómeno puede identificar? El liberalismo. Claro, sí, algunos dicen neoliberalismo, otros dicen directamente también. Como el neoliberalismo como más nuevo. O sea, la fractura económica y la desindustrialización. Exactamente. Y después, bueno, ya eso era verdadero o falso, afirmaciones sobre la etapa de menemista. Eso como... Eso, sí, era más de pregunta directa, más de... Pero eso no implica que no haya que razonar. No, porque hay que Ustedes pensar. a lo mejor resulta simple, pero a veces no es fácil empezar a asociar los conocimientos que uno tiene para ver si eso que se dice ahí es así o no es así. ¿Cuál es, a ver, ya estamos. ¿Cuál es la falsa? ¿O hay más falsa? La primera es fácil. Implica una continuidad con las concepciones sobre el funcionamiento de la economía que mantuvo tradicionalmente el partido. La última es falsa. Falsa. No veo bien, pero La B es falsa. Sí, esa, la ley. Ya, de verdad me equivoqué, no me equivoqué. Acá estamos haciendo un ejercicio para demostrar que uno tiene que manejar bastante información para encontrarse de esa falsa. Ahí, ¿cierto? La C es verdadera. Ajá, sí. Y la D, falsa. Y lo que estamos todavía viviendo. Sí. Seguimos con y terminamos, me parece. No terminamos. Bueno, ¿se fortaleció o no? Ya que está. ¿Y cuál sería la evidencia más clara que no se fortaleció? ¿Qué tipo de leyes? La de flexibilización. Exactamente. Fue la ley que perjudica. Que a su vez se vincula con la F, está Claro. enganchada esta pregunta. Porque hay contratos de trabajo muy cortos, de 2 o 3 meses, los que se llaman contratos basura, que la gente cuida mucho el trabajo. O sea, la pérdida de aquello... Porque cualquiera podía perder el trabajo porque las indemnizaciones habían bajado muchísimo. No, digamos que era más fácil de pedir. Sí, porque No, es más fácil de pedir. Antes el sindicato Claro, generaba una movilización que te paraba la fábrica Sí, no, por lo que no. fuese 10 días. No, eso es Ahora, con una pérdida de poder sindical que se viene socavando, La empresaria era le más fácil. preocupaba mucho despedir a un empleado porque era poco lo que le iban a pagar, había pobreza, había bajado mucho el trabajo. Bueno, Claro, pero además no tenía dónde ir a trabajar tampoco. había mucha gente Entonces aceptaba todo lo que te decía. Por eso se dice, ¿no?, que el desempleo es un mecanismo de disciplina. Sí, Porque ustedes trabajan con sí, disciplina. pero son las canciones. Pero piensen ustedes que el poder sindical se le viene dando desde hace bastante. No fue de golpe. Claro, acá se concretó con el... Es como que empezó con la tremenda represión, se hizo más fuerte con la tremenda represión de la última dictadura. Bueno, ¿y las fotitos? Esto es un fenómeno social. Todo un fenómeno social, pero no es de partido. No, hay coqueteras, hay caceroladas, hay clase media, hay auristas, ¿Y qué más hay? Y las fábricas las tomadas. fábricas tomadas. La crisis del 2001. La crisis del 2001. Sí. ¿Hay algún otro actor? Las cooperativas que hicieron los trabajadores para retomar ¿Pero ahí la fábrica. aparece? ¿Ahí aparece? Sí, la última, la de Sanón. Exacto, progresión definitiva de Sanón. Sí. Claro. Sí, ¿y a qué fenómeno aluden? ¿A qué fenómeno? Por ejemplo, rápido, ¿a qué fenómeno aluden? Sí, estamos básicamente en la crisis, pero algunos fenómenos son también posteriores a la crisis y algunos son anteriores. Y al corralismo. Por ejemplo, el primer Ahí la tiene que ver corresponde con al una típica corralismo. acción piquetera. Sí, Y eso es anterior. es anterior. Porque esto con qué tiene que ver, el surgimiento del movimiento piquetero, ¿con qué tiene que ver? Con los despidos de las fábricas de mujeres, ahí empezó un movimiento piquetero. ¿Con? Con los despidos en las fábricas por el IPF, ya se Claro, cerraron. por la COVID. Por la privatización ¿Con la política privatizadora? Y se queda muchísima gente sin trabajo. El movimiento piquetero está directamente de la mano con eso, y el piquete como la
colectiva la inaugura el movimiento PPT. Sí. Ahora, ahí aparecen otros fenómenos y otros actores sociales. Entonces, a ustedes les resultó fácil esto de identificar. Ajá, a ver, seguimos. Y bueno, pero ahí aparece la última, junto con lo que ustedes vieron, aparece algo también muy significativo, que da muestra de cómo se cruzan a veces los actores sociales, digamos, cómo en determinados momentos concluyen alianzas. ¿Quiénes aparecen? La señora esa que está en el medio. Nada madre. Las madres, las madres. Así como a veces los actores, no importa si lo vieron o no lo vieron, ¿no? Como a veces, digamos, los actores sociales son distintos, pero pueden confluir en las acciones colectivas. Igual el asunto de la... Y puede después eso, esa alianza. Igual, ¿puedo hacer una salvedad de esto? Sí, la foto Porque de la el gran desafío, o sea, están las madres de Plaza de Mayo, yo veo, pero las madres de Plaza de Mayo, digamos, colaboran cuando hay un conflicto social con todo. El gran conflicto fue el corralito, el corralón, la cita de los ahorros hacia la clase media, que fue el gran detonante. Eso acompañó, claro, ese fue el que hizo estallar todo. Piquetero, madre de Plaza de Mayo, son los que acompañan. Después están los que sí veían, los que son las fábricas tomadas, que sí participaban, que no es que apoyaban a otros, sino que participaban porque tomaban las fábricas como para mantener la fuente de trabajo. Claro, el conflicto social, digamos, fue, bueno, una por la represión, por todos los problemas y por el que le quitaron la guita de la señora. Sí. Entonces, Por eso yo cuando digo a la Plaza de Mayo, Piquete y todo eso, son gente que acompañan. Sí. Más que porque las fábricas tomadas sí participan. La clase social sí, uno mismo sin que nadie lo convocara, salió a la calle, a golpear cacerola, lo que sea. Entonces, que la clase media nunca se había visto de repente quejarse en la calle, porque hay gente que no salía a manifestarse. por ahí la diferencia es que estaban todos amigos, digamos, en ese momento. Bueno, Éramos todos amigos, porque de hecho, ahora estamos todos enfrentados se entre... vio que no era la lucha una sola. No, Piquete claro, no. y Cacerola la lucha una sola. Se vio que no. Después se ve que no, pero en ese momento éramos todos amigos, estábamos todos juntos. Bueno, por eso tiene que ver con la crisis. claro. Sí. Como todo es una confluencia de factores que hace que muchísimos sectores de la sociedad argentina necesiten plantearse un tema. Y a veces con movilizaciones que tienen sus particulares, se les llama, sobre todo en sociología, repertorios de la acción colectiva. Por ejemplo, el piquete es el típico repertorio de la acción colectiva del piquete. Lo que pasa es que otros sectores también lo tomaron como repertorio de acción, no la clase media. Pero quizás la clase media en ese momento entendió que también, o sea, los conflictos de la gente más humilde llegó un momento que les afectó a ellos. Sí. Quizás entendió eso, Sí. también, que no era gente aislada de repente en la sociedad. Sí, por supuesto que son también diferentes intereses, Claro, sí, diferentes demandas. los afecta también. Por eso le preguntan los actores, que a través de la foto uno puede ver, y ustedes lo van a ver, las formas de organización de acciones colectivas, la relación entre los acontecimientos y las políticas neoliberales. Ahí ya lo llevaba a usted a otra dimensión. Es otro tipo de pregunta esta. Ahí ya hay que establecer una relación, un nexo entre las políticas neoliberales y por qué. Pero ustedes lo han dicho, el problema del desempleo, el problema de las privatizaciones, y problemas que tienen que ver con este cierre de establecimientos. Fue el resultado de lo que era del liberalismo. Claro, que eran 4 o 5 enunciados, ustedes podían dar cuenta de la relación. Claro, crece mucho el trabajo en negro, dice. Y bueno, eso Eso también es como consecuencia de la pérdida de los derechos laborales y de la falta de trabajo. Exacto. Y no sé si ahí terminábamos. Ahí terminamos. Bueno, esto es lo que volvimos a pensar ahora tal vez. Porque una cosa es tener esto, Como pasa que uno está otra más relajado ahora. Y ya la prueba no puso ni la mitad. La prueba puede hacerse de vuelta. Pero mire, como todas las actividades que están programadas, siempre están pensadas en el contexto de enseñanza-aprendizaje. No importa. Usted dice, ¿cómo?
Pero digo, todo esto, este intercambio nuestro, forma parte de la continuidad del proceso. Nos sirve para algo. Y además podemos también compartir, ¿no? Y volver a pensar otras cosas y pensar cosas nuevas. Aparte de que para mí que una experiencia nueva, algo que a una determinada edad por ahí uno piensa que no, que ya está como muy lejano, ¿no? Esto para uno, y de repente retomar la escuela y conocer gente nueva. Y yo le decía a ella, a mí lo primero que me interesa parece el resultado que yo me puedo sacar de esto. Porque si a mí me hubiera dicho, terminaste la prueba y después de tu clase yo me voy tranquila, porque ya llegar para mí personalmente fue tan lindo, tan importante, y decir, bueno, ya está. Es lo que yo tomo como experiencia propia, ¿no? Porque tener una serie de condiciones que ahora uno personalmente lo que pasa y que no pudo acceder a la escuela cuando lo tuvo que hacer, no porque no quiso, sino porque, en mi caso, como yo no pude, y bueno, de repente ahora tomar coraje, porque uno a veces tiene esas cosas de decir, no, ya soy grande, ¿qué voy a hacer en la escuela? De hacer el ridículo. De hacer el ridículo. Y después te planteas en el aula y los chicos más jóvenes mejor no te miran desde ese lugar. Es uno el prejuicioso a veces con uno mismo, porque no pasa eso. O el temeroso. El temeroso, decir, no, ¿qué van a ir? Bueno, le digo, para mí, personalmente, estar acá No deben tener esa. no, ellos no. Eso es algo que ya viene dentro de otro ámbito, no es más grande. Sí. Sí, ustedes hay, la verdad que hay una linda variedad de edades. Con una vida ya casi hecha, Claro. Claro. dedo en la Sí, mayoría. con hijos grandes. Entonces, no sé si les han pasado cosas similares o no, a los demás. No me refiero solo a poder cursar en una escuela para adultos, sino con respecto a la Olimpiada. Recuerden dos cosas, que la palabra de ustedes la necesitamos, no porque son solo porque somos primeros, sino que siempre necesitamos la palabra de los adultos, sino porque también necesitamos un poco esa mirada para seguir pensando la categoría de él. Y además lo necesitamos instrumentalmente para que sigan abriendo camino, para que más gente pueda participar y hacer estas experiencias. Bueno, no sé si quieren que no algo más, algo que quieran volver a discutir. Está bueno eso, a veces uno quiere volver a discutir cosas. Sí. Bueno, es cierto que no tuvo el flexibilidad. Pasa algo muy académico, qué sé yo, digamos un premio de $10-15 $1,000. No, O sea que no se conforma, así se lleve la verdad. claro, hay un poquito de capitalismo, un poquito de marxismo, tenemos un poquito de... Pero dentro de un rato tenemos el almuerzo y todavía no sé ni siquiera dónde va a ser. El hecho de Pero justo la hora. ¿Qué hora? Las el hecho de llegar a la Sobre todo los que vivimos en pueblos chicos. esa manera de Estoy fuera de todo Por esto. ejemplo, si me hubiesen dicho que de San Juan, que venga de capital, no, yo vivo a 25 kilómetros. Mi departamento tenemos todo lo que es vino, o sea, todo el muñeco. niña. Se exporta la uva ahora con todo el problema que hubo de los fríos y de las heladas. La producción ahora este año, Claro, y eso como pero se me dice que la ciudad es una de capital y por eso no. Y bueno, ese es lo más rico de todo. que La posibilidad de ustedes están acá. Bueno, yo Esa les es quiero la- agradecer haber podido participar en esto. Bueno, muchas gracias, pero es mutuo el agradecimiento, pero además ustedes participaron porque ustedes tomaron esa decisión. No solamente porque nosotros No, ofrecemos, poder llegar hasta acá. sino que depende de nuestra Yo me he dejado de secundario hace 50 años. 50 años. Hace 50 años. Pero todos miramos a las más jóvenes, a los más jóvenes. Bueno, ahora nos vamos a comer, porque tenemos derecho. Lo que no sé yo. Le preguntaba si no se borraba, porque o hay que esperar que se seque. Bueno. Muchas gracias. He estado, pero una sola vez, la verdad que me gustaría volver. Muchas gracias. No, Sí, típica.
típica la vasijita. Después voy a mirar. No puso de qué parte es. Ah, pero yo soy de la directora de la original. Vamos a poner, o sea, soy de acá, de Santa Fe. Entrada de la Universidad de Historia, y les voy a poner que nosotros somos la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral y estamos en Santa Fe. Ahí está, y después va a seguir recolectando firmas. Muy amable. No sé si no se borra rápido, digo, por el... Sí. Cualquier cosa después... Gracias.